Es cierto, nunca antes como ahora, nuestra capacidad de resistencia se ha puesto a prueba. Nunca antes como ahora, nuestras empresas y capacidades se han visto tan amenazadas. Es cierto, nunca antes como ahora, nuestros anhelos, visión y deseos de enaltecer nuestras profesiones y emprendimientos habían sido quebrantados con tal intensidad. Pero también es cierto que nunca antes, como ahora, nuestra unión y fortaleza habían potenciado desde lo más profundo nuestro liderazgo y resiliencia. Hoy que poco a poco se puede ver la luz al final del túnel, con el deseo de que la recuperación se encamine para todos con celeridad, que den números positivos a la infraestructura en todo el territorio nacional, es justo reconocer tu valor y entereza como empresario, el esfuerzo diario que realizas para seguir de pie y con ello no solo dar mejores oportunidades a las familias mexicanas, sino que también contribuyes a que la cadena productiva central de la economía, como lo es la construcción, pueda reactivarse. A ti te reconocemos, empresario y empresaria de la construcción en todo México, porque no has desfallecido y ante el peor de los escenarios, solo has hecho una pausa para encontrar el mejor momento de levantarte con más fuerza. A ti te reconocemos, porque no has dejado de confiar y de creer en la institución líder del sector construcción, porque sabes que juntos podemos llegar más lejos, porque sabes que unidos podemos seguir construyendo juntos. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. ¿Qué tal? Muy buenos días. En nombre del comité directivo les doy la más cordial bienvenida a esta mesa temática que el día de hoy nos presentarán dos grandes invitados que tenemos. La licenciada Maguil Montserrat Salazar Rosas, subdirectora de Desarrollo Sustentable de Banobras, y el licenciado Carlos Andrés Puente López, director de Agua, Energía y Medio Ambiente también de la misma institución Banobras, quien nos presentarán el tema financiamiento de proyectos a través de Banobras Fonadín en estos tiempos que estamos todos en espera de ver qué expectativas tenemos con respecto a la reactivación económica, tanto del país como de nuestras empresas. Licenciado, bienvenido, licenciada, bienvenida a esta su casa, la Casa de los constructores de la Ciudad de México. Muchas gracias. Andrés. Gracias, presidente. Muy buenos días. Pues dando cuenta, Maui, Carlos, gracias por aceptar la invitación aquí a la Delegación Ciudad de México. Carlos ha venido ya varias veces aquí a la Cámara, y es también que se lo vamos a afiliar aquí a la Cámara, ¿verdad? Para que esté de tiempo completo aquí con nosotros. Pero bueno, como bien saben, nuestro público, muchos de nosotros estamos organizando aquí en la Cámara Mexicana de la Construcción el Foro 2022 a realizarse el 19 de octubre del presente año. A nombre del director, que es el ingeniero Francisco Castillo, les doy la bienvenida. Y estas mesas temáticas son camino a este foro, que ya estamos muy próximos a hacerlo, ¿no? Carlos nos acompañó hace 2 años en el foro que se organizó, y la idea es que nos vuelva a platicar lo que está actualmente en temas de financiamiento. Entonces, me voy a permitir leer sus semblanzas. Licenciado Carlos Andrés Puente López, en la actualidad, es el director de Agua, Energía y Medio Ambiente del Fondo Nacional de Infraestructura Fonadín en Banobras.
Es el responsable de la instrumentación de los programas enfocados a la atención del sector hidráulico a través del Promagua y de residuos sólidos a través del Progresol, logrando integrar una cartera de 21 proyectos entre plantas de tratamiento, desaladoras, acueductos, proyectos de mejora integral de la gestión, proyectos de residuos sólidos urbanos, museos y acuarios en diferentes ciudades del país, los cuales en su conjunto integran una inversión global de 58,000 millones de pesos y apoyo estimado del Fonadín de 19,000 millones de pesos. Dentro del sector público, se ha desempeñado como director de estructuración de proyectos de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, entre otros puestos relacionados con el cambio estructural, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el financiamiento de proyectos de infraestructura en Banobras. Asimismo, ha laborado en el sector privado como subdirector de proyectos en Hermes Infraestructura y como director de promotora de cultura Yaxchen, responsable de la instrumentación del proyecto para prestación de servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, acumulando así más de 20 años de experiencia laboral en materia de estructuración, implementación, desarrollo y operación de asociaciones público-privadas en todas las áreas involucradas, sectores financiero, gobierno y sector privado. Es licenciado en Economía por el ITAM, con estudios de maestría en Contabilidad y Finanzas en la Universidad de Bath, en el Reino Unido, habiendo obtenido la beca Chevening HSBC, otorgada anualmente a 40 candidatos alrededor del mundo. Y leo la semblanza de Maui. Maui Salazar Rosas estudió la carrera de Economía en la Universidad Anáhuac y en la Universidad de Yale cursó la maestría en Desarrollo Económico y Comercio Internacional. Durante más de 20 años se ha desempeñado en el sector público en diversas dependencias enfocadas en desarrollo de infraestructura hospitalaria, carreteras, educativa, centro penitenciario, entre otros. Actualmente se desempeña como subdirectora de Desarrollo Sustentable e Infraestructura Social en Banobras. Bienvenidos, gracias, y pues les dejo todo el uso de la voz. Muchas gracias, Maui. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a, si están de acuerdo, recorrer una presentación donde les platicaremos el papel que juega Banobras en el financiamiento de proyectos de infraestructura y construcción. Y posteriormente pues dejaremos el piso para poder responder algunas preguntas que pudieran tener. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Gracias. Pues como ustedes saben, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos se ha posicionado como una institución líder enfocada 100% en la promoción y financiamiento de infraestructura y servicios públicos en México. En cumplimiento de nuestro mandato y sus objetivos estratégicos, propiciamos el fortalecimiento financiero e institucional de entidades federativas, municipios y sus organismos, y financiamos proyectos estratégicos con la participación del sector privado. Banobras actúa a través de, digamos, dos cajones principales. El primero es a través del negocio bancario tradicional, a través del otorgamiento de créditos, garantías y arrendamiento, a los cuales me referiré un poco más adelante. Y esta labor se ejecuta a través de dos áreas principales de negocios. El área responsable del otorgamiento de créditos a gobiernos estatales, municipales y sus organismos, y el área que financia proyectos con el sector privado a través de obras públicas y asociaciones público-privadas. El otro gran cajón de la estrategia de financiamiento a la infraestructura es el Fondo Nacional de Infraestructura, un fideicomiso constituido por el gobierno federal, por la Secretaría de Hacienda dentro del banco, con una estructura especialmente dedicada a este producto, a esta componente de la estrategia, y así es como hacemos esta labor de financiamiento a la infraestructura y a los servicios públicos. Nuestra cartera de crédito directo inducido a junio del presente año asciende a ya casi los 2.578 mil millones de pesos,
por ahí me queda un poquito lejos del número, pero bueno, adelante por favor. Solo mencionar que en este sentido, Banobras es el quinto banco más grande en el país, de todo el sistema bancario nacional, y somos el primer banco dentro de la banca de desarrollo, representando casi el 49% de la cartera de crédito directo de las 6 instituciones que conforman este sector. La cartera de Banobras es más de 2 veces que la cartera de la siguiente institución de desarrollo, Bancomext, y que también en el país. Banobras es una institución financiera donde, digamos, la cartera de crédito directo representa cerca del 8%, por ahí se me está yendo también el número, pues está tapado, del sistema bancario total. Gracias, si no lo supe. Y cerca del 2%, representa cerca del 2% del Producto Interno Bruto del país. Adelante, por favor. Durante el 2021, el otorgamiento de crédito total de Banobras ascendió a los 96.510 millones de pesos, convirtiéndose este año en el tercer año de mayor colocación en los últimos años, en los años al menos de la presente administración. De diciembre de 2018 a junio de 2022, el otorgamiento de crédito de Banobras ha sumado ya casi los 395,000 millones de pesos, de los cuales poco más de la mitad, el 54%, se destinó a los gobiernos estatales y municipales, 23% al sector público y 23% a proyectos con fuente de pago propia. El financiamiento directo representó 97% de la colocación total, mientras que 3% fue el otorgamiento de crédito inducido. De el 42% del financiamiento durante 2021 se destinó a proyectos con el sector público, con lo que se benefició de manera importante al sector energético, y los proyectos con fuente de pago propia representaron 33% de la colocación total. Ahora Magui nos platicará un poco de este tema, impulsando así el desarrollo de proyectos de infraestructura en sectores estratégicos como carreteras, energía, transporte, telecomunicaciones, entre otros. Adelante. Queremos resaltar aquí que Banobras, desde el inicio de la administración, iniciamos un proceso para instrumentar un marco enfocado a la sustentabilidad. Contamos ya con este marco que busca combatir las causas y efectos del cambio climático, así como las brechas de desigualdad social a través de políticas suscritas al más alto nivel de la institución. Esta estrategia tiene dos vertientes importantes: la política de género, que integra la participación de género en la cultura organizacional y en la gestión de las operaciones crediticias, en 6 líneas estratégicas: el derecho a la igualdad, el empoderamiento de las mujeres, las acciones afirmativas, las mujeres como agentes de cambio, la interseccionalidad y cero tolerancia de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Se creó para este propósito dentro del banco un grupo de igualdad laboral y no discriminación, y contamos ya con un plan de acción de género en este año, el Plan de Acción de Género 2022. Asimismo, tenemos la política ambiental y social, el componente, digamos, de la estrategia de sustentabilidad enfocada a la política ambiental y social, que integra principios y directrices ambientales y sociales como parte de la estrategia institucional y la gestión de operaciones crediticias. Esto a través de dos vertientes principales: la responsabilidad ambiental y la responsabilidad social. Del mismo modo que en el caso de la política de género, se creó un grupo de trabajo de sostenibilidad, y también ya contamos con un importante plan de acción ambiental y social del 2022. El impacto esperado de las políticas en este sentido se agrega por dos vertientes: la contribución a mitigar los efectos adversos del cambio climático y la reducción de las brechas de desigualdad social. Es importante resaltar por ahí también que Banobras es a la fecha el banco que más bonos verdes ha colocado en el mercado,
y esto, digamos, refuerza este compromiso que tiene Banobras con el cambio climático y con las acciones de sustentabilidad ambiental. Adelante, por favor. ¿Cómo hacemos en Banobras el financiamiento para el desarrollo de infraestructura en el país? ¿Cuáles son los productos financieros y cuáles son nuestras líneas de negocio relacionadas con estos productos? Como ya decía, el principal cliente de Banobras al día de hoy y durante toda la vida, durante toda su existencia, es el financiamiento de entidades federativas, municipios y sus organismos. Somos el principal acreedor de los gobiernos locales en México. ¿Cómo hacemos esta labor? A través del programa FAIS, créditos simples vía Fondo General de Participaciones, fondos de fomento municipal y el impuesto sobre nómina. Los créditos simples vía Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas, el refinanciamiento, refinanciamientos y reestructuras al amparo del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y créditos en cuenta corriente. Asimismo, tenemos productos y mecanismos mitigantes de riesgo, como son líneas de crédito contingentes, garantías de pago oportuno y refinanciamientos garantizados. En este momento le voy a pasar la palabra a Maui, que nos va a platicar la vertiente de financiamiento de proyectos con fuente de pago propia, empezando por las alternativas y productos con los que contamos en el área. Maui, por favor. Gracias y muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Siguiente lámina, por favor. En Banobras reconocemos la importancia que tiene el desarrollo de la infraestructura en un país para que haya prosperidad económica para todos. ¿Por qué consideramos que el desarrollo y fomentar la inversión en infraestructura es muy importante? Y lo hacemos a través de los siguientes métodos. Reconocemos que la prestación de servicios públicos a la población para elevar su nivel de bienestar. También el desarrollo de infraestructura nos ayuda al suministro de insumos estratégicos para la producción de bienes y servicios, así como la reducción de tiempos y costos para el traslado de mercancías. También en este sentido, en Banobras reconocemos la importancia del sector privado para fomentar el desarrollo de infraestructura y así apoyar y reducir la brecha financiera que existe, sobre todo cuando hay recursos escasos por parte del sector público. En este sentido, la dirección a la que yo pertenezco, que es la Dirección General Adjunta de Financiamiento a Proyectos, promueve el desarrollo de proyectos de infraestructura que cuenten con una fuente de pago propia, lo que se conoce en el mundo financiero como Project Finance, a partir de un esquema de recuperación de costos de largo plazo. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son lo que nosotros consideramos los principales atributos de este tipo de proyectos con fuente de pago propia? Nosotros hacemos o creamos un financiamiento estructurado de largo plazo, considerando las particularidades de cada uno de los proyectos que llegan a esta Dirección General Adjunta, considerando el origen que da a este proyecto. Es decir, a nosotros se nos acercan municipios, entidades, el sector privado, nos traen un proyecto y lo analizamos de manera particular desde su origen. Hacemos un producto que es a la medida, de acuerdo a las características de cada proyecto. Por eso es que no tenemos como un estándar que se pueda aplicar. Y dentro de esta Dirección General Adjunta tenemos especialistas en diferentes áreas de los proyectos, carreteros, energía, el área en el que yo estoy, que es desarrollo sustentable e infraestructura social. Entonces, analizamos cada uno de los proyectos de una manera muy particular y considerando cada una de sus características. También tenemos esquemas que son acordes a la maduración y algo que es muy importante, ya que son proyectos con fuente de pago propia, es que analizamos esta capacidad de pago de cada uno de los proyectos. También damos líneas de financiamiento que son diferenciadas. ¿Cuáles son los principales requisitos o, digamos, lo que pedimos de primera mano cuando nos traen un proyecto o una idea? Es que el objeto del proyecto primeramente debe de estar contemplado en los sectores que atiende el banco. Esto es muy importante para nosotros.
tiene que clavarse en alguno de los rubros que el banco tiene autorizados para poder financiar. El instrumento que da origen al proyecto, y ahorita voy a mencionar qué tipo de instrumentos, bueno, los tenemos ya identificados, pero siempre surgen nuevos instrumentos que dan orígenes a los proyectos. Este instrumento debe de tener ya contemplada esta fuente de pago propia. En ese instrumento que va a originar este proyecto, ahí debe de estar perfectamente pues identificada esta fuente de pago propia. El flujo de efectivo del proyecto, es decir, esta fuente de pago propia, debe cumplir con los índices de cobertura de deuda mínimos que nos establece el banco, ¿no? En algunas ocasiones, y depende del tipo del proyecto, se puede hacer algún tipo de excepción a este índice de cobertura, pero normalmente nosotros corremos el modelo financiero, revisamos y que estos flujos de pago del proyecto pues cumplan con estos pues requisitos. Y el financiamiento, también tenemos financiamiento sin recurso o con recurso parcial durante el periodo de inversión, con el fin de garantizar una aportación de capital suficiente a las necesidades del proyecto. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los sectores que atendemos en esta Dirección General Adjunta? Tenemos pues todo el sector de transporte con autopistas, trenes, sistemas de tránsito masivo, puertos, aeropuertos y cualquier mejora ahora de los trenes. También tenemos agua y medio ambiente, como la reducción y tratamiento de agua, distribución de agua y sistemas de aguas residuales. También tenemos lo que es el tratamiento y, bueno, también la mejora integral del agua, y también tenemos el sector de los residuos sólidos. En cuestión de energía, pues cumplimos con toda la cadena del sistema energético, con la generación, la transmisión y la distribución. Y en infraestructura social y urbana son centros educativos, tenemos hospitales de primer, de segundo y de tercer nivel. Tenemos justicia, ahora con los centros penitenciarios pues que están bajo los esquemas de asociaciones público-privadas. Tenemos equipamiento urbano y bueno, tenemos pues otros sectores. ¿Cuáles son los tipos de productos que ofrecemos en la Dirección General Adjunta de Financiamiento a Proyectos? Tenemos créditos y cofinanciamientos, ya sean simples o revolventes. También trabajamos muy de la mano con la banca privada y ofrecemos pues los créditos famosos que vamos en conjunto con ellos. Los arrendamientos, las garantías financieras, el refinanciamiento garantizado y el fondeo de segundo piso a intermediarios financieros. Cuando yo me refería y trataba yo pues de explicar estos instrumentos que dan origen a estos proyectos, los que pues normalmente conocemos son los famosos títulos de concesión, ¿no? Entonces llegan con un título de concesión y ahí es donde analizamos, ahí revisamos esta fuente de pago propia, todas las condiciones del proyecto, el cronograma y los pagos por terminación anticipada y pues todo lo que se derive. También, como ya lo mencioné, pues tenemos los contratos APP, ese es el instrumento que da origen y pues se analiza. También los contratos de prestación de servicios, en el caso de los centros penitenciarios, se hicieron bajo este tipo de contrato, y también financiamos los contratos de obra pública financiada. Siguiente, por favor. Esta es la cartera de proyectos que actualmente tenemos. Como se puede observar, pues la gran parte la tiene el sector carretero, las entidades financieras, energía, y tenemos los penales, los hospitales, telecomunicaciones, transporte, agua y otros proyectos. El plan de acción en el que nos basamos, y yo mencionaba muy al principio que cada proyecto que viene lo tenemos que enmarcar dentro del ámbito de acción de Banobras. Estos son los instrumentos que nosotros tomamos como base para ver si el proyecto cabe o no cabe dentro de los fines del banco. Tenemos pues el Programa Nacional de Infraestructura, los programas, los sectoriales de desarrollo, ya sea de carreteras, de agua o de energía, el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo, el famoso PRONAFIDE, y el Acuerdo Nacional de Infraestructura. Entre las acciones que nosotros también pues verificamos que estén acorde con los proyectos y acorde con la misión y la visión del banco, son definir todos los proyectos pues que son prioritarios relacionados con los sectores de atención,
Coordinamos también, estamos muy coordinados con, seguramente ya les es conocida la unidad de inversiones, donde se tienen que registrar todos aquellos proyectos que deben de ser apoyados por el sector público. Trabajamos de manera muy coordinada con la unidad para pues, el desarrollo de todos estos proyectos que son importantes para nuestro país. También tratamos de promover todas las bondades que tienen en sus diferentes versiones, ya sea con contratos APPs, PPS, contratos de prestación de servicios, todo lo que tenga que ver en asociación con pues, el sector privado y el sector público. También promovemos pues, con las dependencias esquemas pues, administrativos alternativos de inversión. También en algunas ocasiones pues, les proponemos cuál es la mejor manera o alguna manera ya comprobada que hemos observado para el desarrollo de proyectos de infraestructura, y así como desarrollar y modernizar los productos y esquemas financieros que tiene el banco pues, para promover el desarrollo de cada uno de estos sectores. Te regreso la palabra. Muchas gracias. Sí, yo creo que aquí, digamos, antes adelante, por favor, de platicarles este tema de las condiciones financieras preferentes que tenemos en Banobras hoy la oportunidad de ofrecer como una política de rentabilidad flexible, sería destacar este último punto que hacía Magui. Banobras, la verdad es que no solo es una institución que da crédito o que, digamos, como el Fondo Nacional de Infraestructura, que ahora les voy a platicar, da apoyos no recuperables o recuperables para proyectos de infraestructura, sino quizá nuestra más importante labor es sumarnos a la estructuración de los proyectos desde su conceptualización hasta llegar a la etapa de financiamiento. Creo que esta labor nos ocupa en las tres áreas de negocios del banco: financiamiento a proyectos, la Dirección General Adjunta de Banca de Inversión y la Dirección de Financiamiento a Gobiernos de los Estados y Municipios. Una gran parte de nuestro tiempo en el acompañamiento a todos los agentes involucrados en el sector del desarrollo de la infraestructura, en la identificación, digamos, de las barreras que existen para poder llevar adelante los proyectos, en acompañarlos, como decía, desde la conceptualización, desde, digamos, el desarrollo de los estudios. Ahora me voy a referir a lo que hacemos ahí en Fonadín, de los estudios que se tienen que registrar en la cartera de la unidad de inversiones, en todos los pasos hasta poder llegar a concretar, a hacer realidad un proyecto. Pero bueno, regreso a este tema de la política de rentabilidad flexible, consistente con el tema que platicábamos de la política de sostenibilidad o de sustentabilidad. Hoy en día tenemos esta política que en ciertos sectores estratégicos nos buscamos integrar componentes de sustentabilidad en las operaciones financieras del banco. Aplicar qué permite, que buscamos el aplicar una tasa de interés preferente en aquellas operaciones cuyo destino sean proyectos con criterios de elegibilidad en materia ambiental, social y con perspectiva de género. Que está considerado dentro de esta política, como ya decía, la infraestructura sustentable, la infraestructura para el desarrollo urbano y la infraestructura que permita reducir brechas de desigualdad. Incluye esta política de género de la cual ya habíamos platicado. Y adelante, vamos a pasar a platicar ahora del Fondo Nacional de Infraestructura, el área en la que, digamos, se encuentra en la dirección en la que tengo el privilegio de dirigir. Simplemente recordar que dentro de Banobras, en el año de 2008, el gobierno federal crea el Fondo Nacional de Infraestructura para apoyar proyectos con inversión público-privada con apoyo adicional al presupuesto de la federación. El Fonadín es la consecuencia lógica de la fusión de dos fideicomisos previos que ya estaban en Banobras: el FARAC, el Fondo de Apoyo al Rescate Carretero, y el FINFRA, el Fondo de Inversión en Infraestructura. La fusión de estos dos fideicomisos crea, en un primer lugar, el mayor concesionario de red federal de autopistas de cuota. Somos responsables de la administración de más de 46 autopistas de más de 4,272 kilómetros a lo largo y ancho del país, y en este sentido somos responsables directos de la conservación, operación, modernización y pago de la deuda
de este gran sistema carretero. Con el superávit de ingresos que obtenemos por la explotación de estos activos, logramos el destinar apoyos financieros a proyectos de infraestructura rentables socialmente, con el objeto de hacerlos viables financieramente y bancables para impulsar la realización o su realización como proyectos de asociación público-privada. Entre 2008 y 2021 tenemos apoyos cercanos a los 260,000 millones de pesos, más de 150 proyectos apoyados y más de 130 estudios de factibilidad, y ahora voy a platicar a qué se refiere este tema. Adelante, por favor. El FONADIN, ¿no? Repitiendo un poco, es un vehículo de coordinación de la Administración Pública Federal para la inversión en infraestructura con participación privada. Nuestros objetivos son el apoyo al desarrollo del Programa Nacional de Infraestructura, consistente un poco con lo que decía Magui en el caso de Banobras. Banobras, FONADIN al final somos pues uno mismo, y apoyamos este desarrollo del Programa Nacional de Infraestructura. Buscamos maximizar y facilitar la movilización de capital privado a proyectos de infraestructura, promover la participación del sector público, privado y social en el desarrollo de la misma, tomar riesgos que el mercado no está dispuesto a asumir y hacer bancables proyectos con alta rentabilidad social. Ahí pueden ver más o menos el alcance geográfico de la administración carretera que tenemos y los productos y programas que tenemos en el fondo, a los cuales me voy a referir ahora con mayor precisión. Adelante, por favor. ¿Qué tipos de apoyo tenemos en el FONADIN? El FONADIN cuenta con dos tipos de apoyo principales, mediante los cuales impulsamos el desarrollo de estos proyectos de infraestructura. Por un lado, y somos más conocidos por esto, ¿no? Somos los otorgantes de apoyos no recuperables en la modalidad de aportaciones o subvenciones para el desarrollo de los estudios y asesorías requeridos para desarrollar un proyecto, y el apoyo para específico proyectos de infraestructura. ¿Cuál es la diferencia entre las aportaciones y las subvenciones? Las aportaciones se destinan a proyectos de obra pública y las subvenciones se destinan a proyectos desarrollados como concesiones o como asociaciones público-privadas, bajo el marco de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. En materia de apoyos recuperables, tenemos el apoyo a través de productos como capital de riesgo. Somos uno de los principales inversionistas y somos uno de los principales motores en el desarrollo de este mercado de fondos de capital de riesgo. Tenemos también el otorgamiento de créditos subordinados, de garantías y de otro tipo de financiamientos. También podemos en este caso financiar estudios de asesorías, aunque no lo hemos hecho, digamos, en un gran número de proyectos. Sí lo hemos hecho en proyectos de gran calado estratégico, en distintas partes de nuestra historia. Adelante, por favor. Sobre todo los de preinversión. Los estudios de preinversión de proyectos estratégicos de infraestructura. ¿Cuáles son los programas de apoyo a través de los cuales canalizamos los apoyos no recuperables? Para que podamos hacer la aportación de apoyos no recuperables, realmente se busca que siempre se hagan a través de programas previamente aprobados por nuestro comité técnico. Tenemos el programa de carreteras, es el programa que más recursos ha concentrado a lo largo de la historia del FONADIN. Tenemos el programa de transporte urbano masivo, que busca el financiamiento de corredores de autobuses tipo BRTs, trenes urbanos y suburbanos y trenes interurbanos. Tenemos el PROMAGUA, que es el programa para promover proyectos de abastecimiento, saneamiento y mejora integral de gestión del agua. Hemos financiado acueductos, desaladoras, plantas de tratamiento de aguas residuales. Somos quizá los responsables más importantes del financiamiento de las grandes plantas de tratamiento de aguas residuales en México, y de haber impulsado un esquema, una estructura de proyecto que garantiza en la mayoría de los casos la operación de largo plazo y la estabilidad de los contratos en esta materia. Y una de las áreas, digamos, que estamos buscando enfocar las estrategias del fondo, no hemos sido muy exitosos, pero estamos en ese camino, los proyectos de mejora integral de gestión del agua. Por otro lado, tenemos el tema del programa de residuos sólidos municipales,
que se enfoca en la cadena de la gestión integral de los residuos, desde la recolección hasta la disposición final, pasando por todos los componentes, como pueden ser el traslado, la valorización a través de reciclado y de valorización energética, y definitivamente la disposición final. Un elemento que creo que es un valor agregado de este proyecto, de este programa, perdón, es que todos los proyectos en los que nosotros nos involucramos requieren necesariamente que se considere, en caso de existir un tiradero a cielo abierto, la clausura y saneamiento de este tipo de sitios que actúan fuera de la norma y que actúan, digamos, en daño a la sustentabilidad ambiental en el país. Tenemos otros digamos, apoyos, como podríamos ser la renovación, la regeneración urbana y el turismo, puertos y aeropuertos, energía renovable y algunos proyectos estratégicos en función de la administración en turno, ¿no? Como podría ser el Museo Barroco de Puebla, el Acuario de Mazatlán, el estadio, las escuelas, bachilleratos tecnológicos de educación deportiva en Sonora. Entonces, el Fonadín es realmente un instrumento muy flexible que le dota a la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Hacienda y a las dependencias del gobierno, fondos para poder impulsar la visión estratégica de la administración pública. Adelante, por favor. No me voy a detener mucho aquí, pero pues básicamente de apoyos no recuperables, el principal sector también es el de carreteras. Tenemos como ya decía, éxito importante en el impulso de proyectos de transporte. El agua también ha concentrado recursos importantes, sobre todo entre el 2008 y el 2019, más o menos, y viene una nueva ola de proyectos importantes en el sector hidráulico. Hemos financiado, como decíamos, ya casi 140,000 millones de pesos en apoyos no recuperables, y hemos apoyado estudios y asesorías cerca de 10,351 millones de pesos. En materia de apoyos recuperables, hemos canalizado ya cerca de 61,000 millones de pesos, también muy concentrados en el tema de carreteras, pero ahí sí, como pueden ver, el principal canal de apoyo han sido los fondos de inversión, en los fondos de capital, y tenemos también otros temas de transporte en estudios y asesorías cercanos a los 300 millones de pesos. Adelante, por favor. Y bueno, quizá esta lámina, que es donde acabamos y convergemos las dos áreas que estamos aquí presentes hoy con ustedes, el esquema tradicional de financiamiento de proyectos. No me voy a detener demasiado en el tema, pero ¿cómo impulsamos el desarrollo de estos proyectos y dónde participa Banobras? Bueno, participa en todas las vertientes del financiamiento. Por un lado tenemos los apoyos no recuperables, abajo a la izquierda en la casilla blanca, es donde participa generalmente el Fondo Nacional de Infraestructura. En el área de crédito, pues está justamente la labor que hacen nuestros compañeros en el área de financiamiento de proyectos. Y cuando decimos allá arriba, en la parte roja de la izquierda, las garantías de pago requeridas para darle solidez y estabilidad a este tipo de esquemas financieros, de estructuras financieras tipo Project Finance, tenemos a nuestros compañeros del área de financiamiento a gobiernos de los estados y municipios que ofrecen garantías, líneas de crédito contingentes y revolventes que permiten asegurar el pago en el tiempo de los compromisos que establecen los gobiernos y locales y municipales con las empresas responsables de llevar a cabo la construcción de los proyectos de infraestructura y posteriormente la operación y mantenimiento de los mismos. Un área más que debería de destacar de Banobras, que no mencionamos a lo largo de esta presentación, es el negocio fiduciario. Además de que la Dirección General de Junta Fiduciaria administra las concesiones de las autopistas de cuota del Fonadín, también cuenta con el servicio de fideicomisos de administración y fuente de pago. Es quizá el área fiduciaria más importante en el mercado para este tipo de proyectos. Ofrecemos un servicio diferenciado
de valor agregado a las administraciones, a los gobiernos de los estados, a los municipios, a sus organismos operadores, y digamos los fideicomisos de administración son la torre de control por la cual pasan todos los recursos destinados para la construcción y para la operación de los proyectos, garantizan la transparencia, garantizan que los recursos se van a los proyectos, efectivamente se utilizan en las obras que están destinadas a cuales están destinadas los financiamientos que ofrecemos en Banobras, y también en muchos casos otros aliados de la banca comercial y de la banca multilateral. Y pues creo que aquí dejaríamos nuestra participación. Espero que hayamos ofrecido una visión integral de cómo podemos apoyar en Banobras al desarrollo de la economía en México, y estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias, muy interesante. Como decimos, nunca hay dinero que alcance, ¿verdad? Siempre. Y ahora con tanto movimiento de las tasas de interés, pues ha encarecido, ¿no? Digo, no sé si Banobras también entra dentro de este esquema, yo creo que sí, ¿no? Del movimiento de las tasas de interés que está actualmente en todo el mundo, no solamente en México, ¿no? También ofrecemos coberturas en estos casos. Las últimas transacciones que se han cerrado, pues como son proyectos de mediano y de largo plazo, también somos competitivos y ofrecemos lo que es la cobertura de la tasa de interés, ¿no? Y más en estos proyectos de mediano y largo plazo, ¿no? Y sobre todo los horizontes de construcción que pueden ser multianuales, 2-3 años, ¿no? Ustedes lo mencionaban ahí, el tema de la unidad de inversión, ¿no? Que son temas que día a día siempre te lo piden, ¿no? De hecho, viernes me parece que cerró la ventanilla, ¿no? Para ingresar los proyectos a la unidad de inversión, entonces hasta julio, entonces poco de más de un año. Pero en este sentido, como les comentamos, nosotros como Delegación Ciudad de México, hay cosas que son muy comunes, no solamente en el país y en los estados y municipios. Aquí hay temas de agua, de movilidad, de basura. En este sentido, en la Ciudad de México, Banobras tiene alguna participación, o hay proyectado algo de participación. Mira, la naturaleza regulatoria, la naturaleza legal del financiamiento para la Ciudad de México es un tema muy particular. El gobierno de la Ciudad de México se financia como gobierno federal. Realmente sus finanzas están directamente ligadas al financiamiento del gobierno federal. Y entonces sí tenemos una gran suma de recursos en crédito otorgado a través del área de financiamiento a estados y municipios, a través de la delegación de la Ciudad de México, pero responde a, digamos, una dinámica contractual totalmente diferente a lo que, digamos, aplica a las entidades federativas, a los municipios, a los organismos operadores. Entonces, generalmente estos proyectos se gestionan entre la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, la Secretaría de Hacienda, que establece el techo de financiamiento de la ciudad anualmente en la formación, y no sé, tú debes de conocer más, Magui, porque además de estar ahorita aquí en Banobras, es una antigua funcionaria de la unidad de inversiones. Entonces, pues desde ahí, ¿no? Pues sabrás mejor explicar esta parte que yo. Respecto a financiamiento, en la Dirección General Adjunta de Financiamiento a Proyectos, sí traemos un proyecto muy grande. Ahorita está en análisis, entonces no puedo ser muy específica, pero un crédito que va sindicado, no nada más participaría Banobras, pero es un proyecto de movilidad más grande y con más impacto que puede tener en la Ciudad de México. Entonces ahorita está en proceso de autorizaciones ya. Entonces en breve ya incluso va a poder salir en prensa cómo está todo este financiamiento. Este es uno que se acaba de autorizar por el Comité Interno de Crédito la semana pasada. Por el monto, que es un monto muy grande, vamos a lo que le llamamos el Comité Ejecutivo de Crédito, ¿no? Donde ya participa Secretaría de Hacienda y otras dependencias. Y en este punto ya se está, entonces ya no debe de tardar mucho
en poderse anunciar en proyectos pues específicos. Y como bien lo dice Carlos, la Ciudad de México siempre hemos dicho que se cuece aparte, ¿no? Tiene ciertas normas y procedimientos y reglamentos e incluso pues toda la normativa que le rige, y son casos particulares que se analizan, pero sí traemos un proyecto, como lo menciono, muy importante, el más importante de movilidad, que mueve grandes cantidades de personas en la Ciudad de México, ya autorizado y próximamente autorizarse ya por el Comité Ejecutivo de Crédito. Y a lo mejor, listo, me corríjame el tema de que hay una falta de ley de APP en la Ciudad de México, es de las pocas entidades, ¿no? Que aunque tenga su tema federal, pero bueno, luego a título personal me parece que esa falta de ley de APP también no permite desarrollar a lo mejor otro tipo de desarrollo de proyectos. Mira, yo creo que ahí depende del sector y no creo que nos corresponda a nosotros hablar mucho de la política estratégica de financiamiento de la ciudad, pero se han financiado muchos proyectos con el sector privado, ¿no? Yo resaltaría La Mexicana, por ejemplo, ¿no? Es un proyecto que se financió 100% con recursos del sector privado. Tienen también proyectos viales, el circuito interior, toda la modernización del circuito interior se hizo a través de este esquema. Entiendo que han estado buscando por ahí algunos esquemas para financiar el tema de residuos sólidos. Se construyó recientemente una planta de separación y entiendo que inclusive iban con valorización ahí en la central en Iztapalapa, ¿no? En Iztacalco, en las estaciones de transferencia. En fin, pero sí, sin duda, el tema de asociaciones público-privadas es un tema que es complementario, pero no, digamos, el principal mecanismo a través del cual la presente administración ha decidido impulsar sus proyectos. En el caso de los temas de agua, por ejemplo, pues a finales de la administración pasada se pasó la Constitución de la Ciudad de México y se prohibió explícitamente la participación privada en la gestión de agua, y eso, digamos, impidió que se pudiera aterrizar un proyecto al cual se le había aprobado más de 4,000 millones de pesos por parte de Fonarín. Es una lástima, pero pues la verdad es que el objetivo en los servicios públicos no es al final del día de dónde y quién hace las cosas, sino que se hagan bien, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hay una política estratégica para que así sea, y ¿no? Cada quien decide por dónde canalizar los pesos que tiene. Por ahí tengo Bueno, a ver, algunas preguntas. yo también quisiera, Andrés, si tú me regalas. Sí. Rápidamente, es una inquietud que tenemos aquí en la Cámara de la Construcción y quisiera compartirla con ustedes. Y quiero hablar en materia de planeación. Ahorita mencionaron todas las líneas que hay y todos los mecanismos para financiar proyectos y cómo se evalúan para ver si son factibles o no. En este sentido, hablando de lo que hace Banobras y la participación de Banobras dentro del desarrollo de la infraestructura nacional, y regresando al tema de la planeación, ¿hay alguna cartera de proyectos que ya estén proyectados, valga la redundancia, a varios años, al 2020, 2030, 2030, 2040, 2050? Es decir, una planeación de proyectos con una cartera incluida, ¿existe? Fíjate que, también no es nuestro tema, o sea, lo voy a responder porque lo conocemos, porque al final del día es un mecanismo de planeación que se controla desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inversiones y se le conoce como el MECAPLAN. Cada dependencia y cada entidad que pretende recibir recursos de inversión para sus proyectos tiene que, digamos, introducir estos mismos en este instrumento de planeación conocido como el MECAPLAN. Obviamente el MECAPLAN es un instrumento dinámico, no puedes, digamos, pensar que ahí esté todo o quede todo, digamos, en el tiempo, pero sí existe este instrumento particular, se administra en la Unidad de Inversiones y es el instrumento a través del cual pues se van asignando los recursos del presupuesto de egresos de la Federación y en algunos casos los presupuestos en los que acaban derivando los proyectos de Fonadín, ¿no? Como del MECAPLAN, digamos, si vamos hacia atrás, se lleva a cabo esta planeación de proyectos,
lo mencionaba brevemente en la presentación, el financiamiento de estudios y proyectos que tenemos digamos, disponible, el mecanismo de financiamiento disponible en Fonadín, implica que iniciamos con un diagnóstico de la situación que se está, digamos, buscando atender. Podríamos hacer una referencia a los residuos sólidos, por ejemplo, ¿no? Vamos y vemos cómo se lleva a cabo la gestión de los residuos sólidos en este momento en el tiempo, y a partir de este diagnóstico, que incluye una caracterización de los residuos, de dónde se generan, cómo se trasladan, si existe, digamos, infraestructura intermedia, cómo son las estaciones de transferencia, si ya hay valorización, dónde está el sitio de disposición final, si es un relleno sanitario, cuántos años de vida le quedan, etcétera, etcétera, ¿no? Este diagnóstico deriva en dos componentes principales. La definición de un proyecto, ¿no? La visión, digamos, a través de la cual se va a atender el problema que se está buscando solucionar, y un análisis costo-beneficio, que es el instrumento, el estudio que permite el registro del proyecto en la cartera de la unidad de inversiones. Una vez con este registro, digamos, el gobierno y los promotores en el caso de Fonadín son los gobiernos estatales, municipales y sus organismos, podrían o pueden decidir si se va a ir el proyecto por el área de obra pública o de APP. Generalmente, si ya vienen con el Fonadín, pues se van a ir por el área de APP, y generalmente si van por el área de obra pública, pues la verdad es que no estamos nosotros involucrados. Una vez que, digamos, se tiene el registro en la cartera de la unidad de inversiones, el proyecto está listo para recibir financiamiento. Dependiendo de la magnitud y de la naturaleza de ese proyecto, ¿no? Puede ser un proyecto con recursos multianuales del PEF, con recursos Fonadín, que no tienen una naturaleza anual, sino más bien es como una apropiación específica para el proyecto, que va a tardar, digamos, en ir a mercado, porque implica un proceso de contratación, de procura del proyecto un poco más compleja que la obra pública, y pues ya, digamos, se van por las áreas de financiamiento. Pero pues, para regresar a la pregunta, si hay un proceso de planeación, ¿cómo podríamos decir? Codificado, ¿no? Si hay un proceso, digamos, donde Banobras interviene como parte de, pero no como el responsable de este mecanismo, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Andrés. Pues no sé si tenemos tiempo para algunas preguntas, Sí, claro. por favor. Por ahí pregunta el ingeniero Enrique Baena, que gusta que esté por aquí. En esta administración, ¿en qué proyectos Greenfield con participación privada han invertido o apoyado? ¿En cuántos TKDs han invertido en esta administración? Es una buena pregunta. No tengo el número preciso de proyectos. Digamos, quizá desde mi área podría decir que aproximadamente unos 10 proyectos de residuos sólidos, digo, que están en proceso de desarrollo, quizá unos 15 proyectos en agua. ¿En cuántos secades hemos invertido en esta administración? No en muchos. La verdad es que el papel de Banobras en este mercado ha ido, digamos, reduciendo. El papel estratégico de Banobras en este mercado se ha ido reduciendo porque ya es un mercado muy maduro. Antes, digamos, el papel de Banobras digamos, en la consolidación de los fondos de inversión era muy importante por la señal que mandaba el mercado, digamos, de la participación del gobierno federal. Hoy, en un mercado muy maduro, pues la verdad es que los principales inversionistas de estos fondos son los fondos de pensiones, las Afores, y pues son el inversionista natural en todo el mundo, ¿no? Entonces, sí, pero participamos, yo creería, por ahí está el dato en la presentación, ¿no? En más de 15 secades fácil al día de hoy, todavía vivos, ¿no? Nosotros en Greenfield, pues es en el sector carretero, digo, no tengo el dato exacto, también en el sector de transporte, es donde se tiene la mayor participación en Greenfield. Pero también hemos hecho muchos refinanciamientos o proyectos en el sector de agua, por ejemplo, que ya tenían un título de concesión, ya invirtieron
en el inicio, pero para poder concluir ese programa de inversión de mediano plazo, acuden a Banobras por un refinanciamiento de deuda existente y financiamiento de deuda para poder concluir todos sus esquemas de inversión. Francisco Javier Ramírez pregunta, ¿con quién podríamos ponernos en contacto para verificar si somos sujetos de crédito? Con mi Con- año. Depende del sector. Claro. Digamos, Y el esquema. estamos a sus órdenes, Sí. pero pues sí, con Maui sí es el tema de... Ahí se divide, ¿no? Si es asociación público-privada o si es obra pública financiada. Y luego, como yo mencionaba, en la DGA hay diferentes direcciones, pero con todo gusto depende del proyecto, del sector y del esquema por el cual se quiera desarrollar el proyecto. David Quintero, buenos días. Si queremos presentar un proyecto de infraestructura, ¿con quién se realiza directamente la gestión para verificar la viabilidad, así como el financiamiento? Igual, Igual, Igual. Maui. o con Charlie, ¿Tú conmigo? con Carlos. Sí, digo, si no es un área de atención de Fonalín, directamente los canalizamos. Si no es en el sexto piso, es en el cuarto. El que sigue, por favor. Iris Margarita Pérez pregunta, buen día. Después de ingresado el proyecto, ¿cuánto tiempo sabemos si es financiado? En este caso depende mucho del expediente que nos entreguen, ¿no? Aquí yo no podría dar una respuesta precisa. Si es un expediente ya completo, pues es más fácil, pero si a lo mejor nada más se llega con una idea o voy a participar en esta licitación y quiero ganar, entonces ahí sí depende mucho del estado en el que se encuentre el proyecto y es que se va analizando. Ya planteó el proyecto estructural. Pues a veces no llegan así, pero los vamos acompañando en el proceso y nos vamos retroalimentando, lo cual hace un proceso más largo. Hay proyectos que ya son refinanciamientos, pues ya está el proceso hecho, ya se tiene un contrato de prestación de servicio y eso es mucho más rápido. Pero así como decir un tiempo, pues no podría. El ingeniero César Maldonado, ¿sería factible que un estado o municipio aplicara para un financiamiento para conservación de cuencas hídricas con base a adaptación climática y mejorar la resiliencia hídrica? Es una pregunta demasiado técnica, pero a ver, voy a tratar de responderla. Sí, si el acreditado es un estado o un municipio, es materia de nuestros compañeros de financiamiento a gobiernos de estados y municipios. Ahora, lo que sería interesante entender es si lo que está suponiendo el compañero que hace la pregunta es que la fuente de pago de este crédito no serían directamente o las participaciones federales o los ingresos propios del estado o el municipio, sino algún recurso que emanara del propio desarrollo de este proyecto de adaptación climática y mejora de la resiliencia. Entonces, ahí pues habría que hacer un análisis muy profundo de las características y la naturaleza del propio proyecto para poder pues definir la financiabilidad del mismo. Ahí nada más es, en nuestro caso, que quepa en el ámbito de acción de Banobras, que si cabe, y nosotros, como dice Carlos, la fuente de pago propia, ¿no? O sea, de tal manera que nosotros podemos analizar el proyecto que sea y nos vamos a fijar en esas dos cosas, ¿no? Que quepa en la misión y visión del banco y la fuente de pago, pues de pago propia, donde se pueda recuperar el crédito de Banobras. Beneficios cuantificables, dice la unidad de inversión. Sí. José Becerril, ¿quién es José Becerril? Qué gusto también. ¿Qué rangos de financiamiento es viable conseguir para pymes en contratos con la Administración Pública de la Ciudad de México? Pues no tenemos, sí tenemos cierto rango, pero también es como yo lo mencionaba, cada que llega un proyecto o algo que se quiera financiar, revisamos las particularidades, ¿no? Entonces, no hay, como yo decía, respuestas generales o como entregar un machote y si cabes aquí y aquí, sí. Sí revisamos cada proyecto de manera individual y en base a eso vamos ofreciendo también de todo el mundo que es Banobras. Si no es con nosotros, los canalizamos al área que tiene ese producto de acuerdo a las necesidades del proyecto. Entonces, como tal, no nos ponemos un rango, ¿no? Siempre nos preguntan si, prestan de 1,000 millones en adelante o para... No, revisamos cada proyecto y vemos que sea rentable también para el banco.
y la vocación propia del proyecto, ¿no? Claro. Pues me parece que son todas las preguntas. Pues, por mi parte, muchas gracias. Qué bueno que están por aquí. Siempre es un gusto ver a Carlos. Magui, bienvenida a este Gracias. casa también. Y le dejo el uso de la voz al presidente. Muchas gracias, Andrés. Pues bueno, igual reiterar el agradecimiento por estar aquí. Ha sido un honor contar con ustedes y alimentarnos con esta información que seguramente es de utilidad para los constructores que estamos aquí afiliados a CEMIC. Muchas gracias. Esta es su casa, la casa de los constructores, como ya les comentaba. Gracias. Muchas Y bueno, gracias. tenemos un presente para nuestros invitados y un reconocimiento. Maestra, Gracias. por favor. Gracias. Y licenciado Carlos, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros de verdad que lo enseñamos. Muchas gracias. Colección de Claro. la Cámara. Es un- ¿Tomamos la foto? Bien. Bueno, pues de nuestra parte es todo. Muchas gracias por haber estado presentes y acompañarnos. Que tengan todos un excelente día. Gracias. Buen día. Sí. Muchas gracias. Gracias.